numismática. Es el estudio y el coleccionismo de monedas, de medallas y billetes. Tenemos aquí en Costa Rica, en los bajos del Plaza de la Cultura, el Museo de Numismática. Entonces hay una numismática bíblica, que es pues la presencia de las monedas, de diferentes monedas a lo largo de los textos, incluso del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, las épocas y los tiempos de Jesús. Yo quisiera que habláramos de numismática bíblica. El marco general es el trueque. Recuerden que se inicia haciendo trueques. Alguien tiene un pescado y el otro tiene un conejo, y entonces se intercambian el pescado por el conejo. Es lo básico. Después se empieza a complicar un poquito más, y entonces tienen que haber requisitos, 3 requisitos al menos. El primero es que la persona tenga algo que yo quiero, esa persona tenga a la vez algo que yo quiera, y sobre todo la tercera es que sean de un valor parecido. No puede ser posible que hagamos un trueque, que yo quiera la vaca que tiene aquel otro y que hagamos el trueque por una gallina. No puede ser así, tienen que ser de un valor parecido. Y es por eso que se empezó a desarrollar, a tasar las cosas de acuerdo a diferentes medidas. Por ejemplo, se empezó a tasar con respecto a semillas de cacao. Entonces, decir, por ejemplo, la vaca equivale a 25 semillas de cacao y la gallina a 5, entonces no puedo hacer un trueque porque necesito completar esas 25. No siempre fue el cacao, a veces fue el aceite, a veces fueron las especias, principalmente la sal, y hasta que se llegó al metal, que fue lo que permaneció incluso durante muchísimos años antes de que aparecieran el papel, los billetes. Monedas de plata, de oro, principalmente plata. En la Biblia aparecen diferentes monedas, no nos da el chance, pero yo pensé que podíamos acercarnos a los 2 periodos últimos, al periodo griego que había dicho, y ahí podemos encontrar algunas monedas, sobre todo el dracma, el didracma, que correspondía a 2 dracmas, y el estáter, que correspondía a 4 dracmas. Después, un poco más pequeños, el óbolo, que correspondería a una sexta parte del dracma. Eso quiere decir que se ocupaban 6 óbolos para formar un dracma. Y el calcho, una octava parte, eso quiere decir que se ocupaban 8 calcos para formar un dracma. Esas son las monedas griegas. Las monedas romanas, un poco más amplias, o sea, una mayor cantidad. El denario, que es lo base y que usted y yo hemos escuchado muchísimas veces en el Evangelio. El sestercio, que viene siendo una cuarta parte, se ocupaban 4 sestercios. El dupondio, que viene siendo un octavo, 8 dupondios para hacer un denario. El as, que se ocupan 16, el semis 32, el cuadrante 64, y la más pequeñita de todas, el leptón, que se ocupaban 128 moneditas. Estas son las monedas griegas y romanas. Y entonces ustedes me preguntarán, padre, y acabamos de escuchar el evangelio que habla de talento. Es que el talento no eran unas monedas, más bien correspondía a una medida de peso. ¿Qué era el talento? Bueno, el talento era, agarraban una vasija, de las vasijas que se transportaba agua, que por cierto era de esta forma, puntiagudas, porque al ser tan grandes, cuando se cargaban y se descansaba sobre la tierra, la idea era que esa punta pudiera entrar sobre la arena y que quedara bien asentadas las vasijas, sin el peligro de que se ladearan y se perdiera el agua. Bueno, de estas vasijas, el contenido de 42 kilogramos, 42 litros. Recuerden que en agua el litro y el kilo equivalen. Entonces un talento venía siendo
42 kilos de monedas, 42 kilos de monedas de denario. Entonces, pues en la balanza se ponían las 42 y eso equivaldría a 6,000 monedas de denarios. Es decir, lo que acabamos de escuchar es aquel que recibió 5 talentos, la verdad, entonces 5 por 6, 30, recibió 30,000 denarios. El que recibió 2 recibió 12,000 y el que recibió 1 recibió 6,000. Yo pensé que podíamos aprovechar que estamos hablando de monedas y de cosas relacionadas a ella, que pudiéramos hacer entonces una numismática espiritual, es decir, que tomemos 2 monedas, obviamente también los talentos, para sacar algún provecho espiritual para nuestra vida, que cuando nosotros pensemos en estas monedas, en las que voy a mencionar, pues tengan un significado espiritual también para nosotros. Y quiero mencionar una griega y una romana. La dracma, las mujeres judías en cierto momento empezaron a utilizar como diadema, aquí en la frente, normalmente, un collar con 10 dracmas. La verdad es que tenían que trabajar muchísimo para poder ir acumulando los dracmas y se volvió un signo de soltería. Recuerden que la fecundidad dentro de la mentalidad judía es muy importante, por ende quedarse soltera o ser estéril también era una forma de maldición. Entonces las mujeres usaban estas dracmas y salían, y eso manifestaba a los demás de que eran solteras, de que estaban disponibles, digámoslo así, disculpen un poco, tal vez un poco feo la comparación, pero que estaban disponibles. Por eso escuchamos entonces nosotros aquella parábola que Jesús dice que aquella mujer perdió su dracma y que la buscó muy desesperadamente. Claro, tenía un significado, no solamente era una moneda, sino también todo el significado que estoy compartiéndoles. Y dice el texto: ¿y qué mujer hay si tiene 10 dracmas y pierde una? Qué importante este verbo, perder. La dracma se vuelve para nosotros signos de estar perdidos. Yo pensaba antier que quizás este año es muy fácil para nosotros entender lo que sentirse perdido. Perdido es cierta forma de desorientación, porque perdido no solo está la persona que está en un lugar y no sabe dónde está, sino también perdido es la persona que no sabe cómo regresar. Por eso la dracma representa eso. Y sobre todo todavía un poquito más fuerte, porque sigue diciendo la parábola: no enciende luego una lámpara y barre la casa. Estas parábolas están juntas en el capítulo 15 de Lucas. La oveja que se pierde, pero es la oveja que se aleja del pastor. El hijo pródigo que se va de la casa, entonces es el hijo que se separa del padre. A diferencia de esta parábola, se pierde en casa. O sea, es aquellas circunstancias donde nos sentimos perdidos aún estando en casa. ¿Cuántos esposos no se han ido de su casa? ¿Cuántas esposas no han abandonado su casa y están perdidos en casa? ¿Cuántos hijos siguen estando allí a través de la puerta de la habitación, pero están perdidos para sus padres, o sus padres están perdidos para él? ¿Cuánta gente sigue viniendo a la iglesia, se congrega, pero están perdidos en casa? Esta dracma nos representa eso, perderse, pero sobre todo nos representa esa buena noticia que decía Jesús, que iba a buscarla con cuidado hasta encontrarla. Es decir, la va a buscar y no va a parar de buscar, y la seguirá buscando hasta que la encuentre, hasta que la encuentra. Y esa es la buena noticia con respecto a la dracma, no solo que está perdida, sino que hay un Dios que nos busca y nos va a seguir buscando, y aunque sabemos dónde está, va a tocar la puerta, y si no le abrimos se le van a hacer callos en los nudillos siguiendo tocar, y si abrimos y le decimos que no queremos nada, se va a quedar junto a la puerta, porque es una promesa hasta encontrarla, hasta encontrarla. Esta es la buena noticia de la dracma. Entonces hace fiesta cuando la encuentra. Para nuestro provecho espiritual, entonces pensemos en la dracma
que nos recuerda que tenemos un Dios que nos está buscando. La segunda moneda es el leptón, ya es una moneda romana, y si lo han olvidado es la más pequeña, un 128avo de denario. Como les decía, se ocupaban 128 leptas para completar un denario. ¿Dónde lo escuchamos? En este caso no es una parábola, sino es una narración contando cómo Jesús estaba en el templo y vio que una viuda pobre echó 2 leptas. 2 leptas, qué poquita cosa echó. Ni siquiera un denario, ni medio denario, ni un tercio denario, una cosita, ¿verdad? Le faltaban 126 monedas para un denario apenas. Y Jesús dice esta afirmación tan extraña: de verdad les digo que esta viuda pobre ha echado más que todos los ricos. Esto es un absurdo. Es un absurdo. Si ahora yo le decía a la gente en misa, si haciendo la colecta alguien sacaba un billete de 50,000 y lo echaba allí, y la persona siguiente echaba una moneda de 5 colones, yo no puedo decir que esta persona echó más. Entendemos la afirmación contundente de Jesús cuando afirma lo que sigue y dice: porque estos, los ricos, dieron lo que les sobraba, y en cambio ella dio lo que le hacía falta para vivir. Entonces, muy interesante, porque descubrimos que la mirada de Jesús no estaba puesta en el dinero que se echó en la colecta, sino que estaba puesta en lo que quedó en la billetera. Es decir, los ricos parecen ser que echaron mucho, pero en la billetera quedó mucho, porque de hecho les echó lo que les sobraba. Sobrar es cuando algo está lleno y queda por fuera, dice, ¿verdad? Lo que les sobraba. Entonces estos ricos echaron mucho en la colecta, pero dice Jesús que echaron poco. ¿Por qué? Porque la billetera quedó llena. En cambio la viuda, si ve el lugar donde se echó la colecta, eran 2 leptas, pero Jesús vio la billetera y la billetera quedó vacía. Yo le decía a los hermanos, claramente Jesús no está hablando de dinero, no está haciendo usura, no está promoviendo que la gente se quede sin dinero para echarlo en la colecta. Está hablando de la actitud de vida, la actitud de vida de aquellos hermanos, de aquellas circunstancias en las cuales nos damos, pero sí, tal vez seamos muy generosos en lo que damos, pero nos quedamos con más para nosotros. Yo recuerdo una fábula que decía: 1 para ti, 2 para mí, 2 para ti, 4 para mí. Es decir, claro que se le da al otro, pero sigue teniendo para uno. Cuando lo que uno se reserva para uno mismo es más grande, entonces puede ser mucho lo que uno dé a los demás, pero no se compara, no es mucho para los ojos de Dios. Más claro pensar en el muchacho: 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, que son 5 panes y 2 peces. ¿Cuánto se dejó él? Nada. Esto es lo que hay. Entonces 5 panes y 2 peces eran mucho, porque quedó su billetera vacía, dio la entrega. Yo pienso, pienso en mamás, por ejemplo, que siempre lloran por la drogadicción de los hijos y han hecho una cosa y lo otro y lo demás, y llegan desesperadas diciendo: Padre, ya no sabemos qué hacer. Bueno, esta moneda le recuerda que ha hecho muchísimo, muchísimo, porque ha hecho lo que puede. Como el muchacho de los 5 panes y 2 peces, no puede más. Aunque sé que esta mamá, este papá daría su vida para poder liberar a su hijo de esa atadura donde esté, o pongan los ejemplos que gusten. Esa es la actitud, eso nos recuerda el leptón, que nos recuerda entonces que mucho, poco, grande o pequeño, ante Dios tienen significados diferentes. Eso nos recuerda la lepta. Y bueno, y los talentos, que es la que nos interesa. 2 veces se menciona el talento. Aquella parábola en la que Jesús cuenta que un rey le perdonó la deuda a un fulano, y que este fulano salió del rey y se topó a un amigo que le debía y que no le quiso perdonar.
Vale la pena que recordemos las cantidades ahora sí, literalmente como dijo Jesús. El rey le perdonó a este fulano 10,000 talentos, dice el texto bíblico. Y este hombre no fue capaz de perdonarle 100 denarios. Usted y yo ahora podemos hacer los cálculos matemáticos. Si son 10,000 talentos y son 6,000 monedas, 6,000 denarios, son 60 millones de denarios. Acaba de salir del rey y el rey le ha perdonado 60 millones de denarios y se topa a una persona que le debe 100 cochinos denarios y no es capaz, lo estrangula. Lo estrangula. Dicen los que, calculando un poquito el número, que para cargar 60 millones de denarios se ocupaban 8,600 personas que cargaran los sacos de monedas de denarios. El talento nos recuerda a nosotros que Dios nos ha perdonado muchísimo, exageradamente, y que nada de lo que nos hayan hecho, nada de lo que nos hayan hecho se compara al perdón que hemos recibido de Dios. ¿Te vas a quedar reclamando los 100 denarios o vas a volver la mirada a los 60 millones de denarios que Dios te ha perdonado? Y nos topamos ahora con la parábola que acabamos de escuchar: 5 talentos, es decir 30,000 denarios; 2 talentos, es decir 12,000; 1 talento, es decir 6,000. Creo que a esta altura ya está claro que cuando hablamos de talentos, en la interpretación de Jesús no está hablando de las monedas. Lo que habría que aclarar ahora es que tampoco está hablando de habilidades. Los padrecitos, y seguramente está bien, es una forma de interpretar, pero normalmente este domingo usted seguramente escuchó que un padre habló de los talentos en español, que nosotros entendemos como habilidades, que hay que ponerlas al servicio del Señor, que hay que ponerlas a reproducir, y literalmente eso dice el Señor en su palabra cuando habla de dar frutos, pero no es el caso de hoy. Sí, el Señor nos invita a poner nuestros talentos a trabajar. Yo digo que cuando Dios le da una habilidad a alguien, una capacidad de desarrollar esa habilidad, es porque quiere que esa habilidad dé gloria a Dios, ¿verdad? Dé gloria a Dios, no solo en la función directa, como digamos puede ser alguien que sepa hacer arreglos y que sus arreglos glorifiquen a Dios en la liturgia, o alguien que sabe cantar y que su canto pueda glorificar a Dios en la liturgia. No solo en esa línea, ¿verdad? Sino que sus habilidades puedan glorificar al Señor. Sin embargo, no está hablando de eso hoy. ¿Por qué no está hablando de eso? Porque aunque sí está hablando de regalos, hoy la palabra de Dios muy sutilmente nos dice que el motivo de darle los talentos es porque se iba de viaje. El motivo de darles esos tesoros era porque se iba de viaje. Es decir, está haciendo referencia a las cosas que Jesús nos dio cuando se fue. Lo voy a decir más despacio. Las cosas que Jesús nos dio cuando Él se fue. ¿Y qué nos dio Jesús cuando se fue? ¿Con qué insistió diciendo que era mejor que Él se fuera? Lo que está diciendo es sobre el Espíritu Santo. Y sobre el Espíritu, todas las cosas que tienen que ver con el Espíritu, como vivir en la gracia, como los sacramentos que son obra del Espíritu, como la palabra de Dios que es obra del Espíritu, como la oración que es obra del Espíritu. Literalmente lo que está diciendo Jesús es que cuando Él les está diciendo a los discípulos, cuando Él se va a ir, ¿cuál va a ser nuestra actitud frente a los dones que nos va a dar? Dice el texto literalmente que aquel hombre no puso a trabajar, sino que lo enterró. Dios mío, enterrar la palabra de Dios. Enterrar la palabra de Dios es vivir la vida sin la palabra de Dios. Enterrar los sacramentos es vivir la vida al margen de los sacramentos, sin sacramentos. Vivir la vida sin la gracia del Espíritu Santo. Y ese es el reclamo. Por eso el Señor le dice de una forma muy fuerte y le dice: siervo malo y perezoso. Porque incluso frente al Espíritu hay una cosa mínima, la de meterlo al banco, dice, ¿verdad?
dejar que el Espíritu actúe por sí solo, es lo mínimo. Y por eso entonces le dice siervo malo, y le quita la gracia, y le quita el Espíritu, y vaya allí donde es el llanto y el rechinar de dientes, donde es la desesperación. 4 cosas o 4 imágenes entonces. Cuando escuches sobre un dracma, recuerda que si estás perdido, Dios te está buscando. Esta imagen me encantó, muy oscura quizá, pero esta mujer se ve su preocupación, la lámpara encendida, buscando debajo de ese mueble con esa escoba hasta el final. A verla ahí tumbada, esa imagen a mí me recordó a Jesús tumbado en la cruz, buscándome, perdido quizá lejos como la oveja, como el hijo pródigo, pero también perdido en casa. ¿Cuántas veces nos encerramos en esa habitación perdidos? ¿Cuántas veces los que viven en las casas se encierran en ese baño perdidos? Bueno, el Señor acostado en la cruz nos está buscando. La lepta o el leptón nos recuerda que los criterios de Dios son diferentes, recuerdan lo pequeño y lo grande. El talento nos está invitando a recordar cómo nos ha perdonado Dios, 60 millones de denarios. Y sobre todo nos está invitando el día de hoy a no enterrar tantos dones, tantos regalos que nos ha dado el Señor, porque va a venir, ¿verdad? El texto lo dice, la parábola la dice, y nos va a preguntar sobre qué hemos hecho con esos regalos tan grandes del Espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.